Hola, muy buenas, saludos ingeniero. En esta ocasión traigo a presentarle el proyecto final de la clase de programación orientada a objetos, en el cual se nos plantea un problema, en el cual se nos ha contratado a nosotros como estudiantes, ¿verdad? Para desarrollar una aplicación web para la veterinaria de mascotas. Para ello se deben aplicar los principios de programación orientada a objetos y demás. Utilizamos framework Spring Boot para el desarrollo de los microservicios y la replicación de objetos en la base de datos y MySQL como el gestor de la base de datos. Como requisitos funcionales se tienen que se debe almacenar la información de las mascotas. Aquí básicamente se nos están dando los parámetros ya viéndolo como tablas, ¿verdad? En la base de datos de MySQL, entonces tenemos una tabla mascotas, por así decirlo. Va con un atributo nombre, una foto, un tipo, fecha de nacimiento. Y tenemos otro requisito que básicamente podría ser otra tabla, la tabla dueño, en la cual tenemos un nombre, teléfono, dirección, un correo electrónico. Luego tenemos otra tabla que sería la tabla de cita, donde consta de una fecha, una mascota, un propósito diagnóstico, valor, un veterinario que lo revisa. Y se nos pone la condición de que las citas pueden remitir recetas médicas, ¿verdad? Con el nombre de los medicamentos, el precio, la dosis, etc. Se deben llevar a cabo el control de los veterinarios, guardando su nombre, el teléfono y la especialidad. También dice que se debe enviar una notificación por correo electrónico de forma automática a los clientes que tengan una cita durante la semana. Entonces, podemos empezar viendo el diagrama entidad-relación, ¿verdad? De este problema. Lo podríamos plantear de esta manera, ¿verdad? Dueño es una entidad, mascota también, veterinario y receta. Hay una relación entre mascota y veterinario de muchos a muchos, por lo cual cita se convierte también en una entidad, que ya la veremos en la base de datos. Cabe destacar que cada entidad tiene sus variables, como bien lo mencionaba antes. Le pondremos, por ejemplo, un ID dueño al dueño, teníamos la variable nombre, teléfono, etc. Usaremos un ID mascota para la mascota, ID veterinario para veterinario, ID receta para la receta, y en el caso de cita pues tendremos una doble llave primaria, la cual se integra de ID mascota y ID veterinario. Aparte también utilizaremos otra llave primaria, la cual será ID cita, porque intentaremos conectar la relación con receta de esta manera, de uno a uno, ¿verdad? Entonces haremos una llave compuesta y la enlazaremos con la base de datos, ¿ok? Entonces podemos revisar la base de datos en MySQL. A ver. No tenía abierta la aplicación de MySQL, aquí está. Eso fue lo único que hice, abrirla. Y aquí podemos revisar que tenemos el código para crear la base de datos de la veterinaria. Tenemos la tabla dueño, la cual tiene una llave primaria con una ID, nombre, teléfono, dirección y correo. Mascota, una llave primaria de tipo entero, con nombre, foto, varchar. Lo hacemos así porque en este caso utilizaremos solo la dirección de la fotografía de la mascota para mandarlo a la base de datos, porque ya hablando a gran escala, la base de datos se podría hacer bastante grande si se llena de imágenes. Entonces, en este caso lo hice de esta manera. Solo mando una dirección donde está localizada la imagen. Un tipo de tipo varchar, nacimiento de tipo date, un dueño con una condición que no sea nulo, porque al momento de ejecutar el programa me daba cuenta de que algunos valores se podían agregar sin
sin que estuviera completo el ID dueño. Entonces eliminé ese error poniéndole not null. El veterinario, que tiene una llave primaria de tipo entero, veterinario. El nombre con varchar, teléfono varchar, especialidad varchar. La cita, que sabemos que cita es la entidad de la relación de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces definimos ID cita, ID mascota, ID veterinario y las declaramos como la llave primaria, las tres juntas. Será una llave primaria compuesta. Y las llaves foráneas, que son las que hacen referencia a las tablas mascota y veterinario con sus respectivas columnas. Agregamos los atributos fecha y diagnóstico y el valor de la cita, que es un double. Hacemos un double porque podríamos, por ejemplo, sumar los valores de las citas, por ejemplo. O sea, cuando uno utiliza valores así numéricos y que los va a sumar, por ejemplo, o que va a hacer operaciones con esos números, conviene hacerlos de tipo double. Si, por ejemplo, número de teléfono, que también es un número, pero lo guardamos como varchar porque no vamos a hacer operaciones matemáticas con ese teléfono. No es como que podamos sumar el teléfono de dos clientes o algo así. Entonces tenemos una tabla receta también con la llave primaria entera, de tipo entero, medicamento, dosis, precio y las llaves que serán las llaves foráneas, ¿verdad? Que se refieren a ID cita, por ejemplo, mascota, veterinario, etc. Entonces aquí, si nosotros hacemos select, podemos ver que aquí nos da un error, por ejemplo. Lo que pasa es que no estamos utilizando veterinaria. Ahora sí. Entonces podremos ver que ya tenemos algunos datos ingresados. Claro, hemos estado haciendo algunas pruebas. Así que ya hay algunos datos ingresados en nuestra base de datos, ¿verdad? Podemos ver aquí que ya hay datos ingresados. Por ejemplo, entonces podemos pasar a lo que sería el código, el backend, que ya es lo que nos interesa más. Pues el proyecto se consta de un main, ¿verdad? Un source en donde guardaremos pues los modelos, ¿verdad? Nuestros paquetes, perdón, incluido el controlador, los modelos. Podemos poner los repositorios y los servicios. También tenemos un source, static, imágenes que lo vamos a necesitar y los templates, que son los HTMLs de los paquetes del controlador, perdón. Nos ayudarán a manejar el programa. Entonces, viendo un poco el código, podemos revisar. Tenemos estos getMapping, ¿verdad? Que son los que nos ayudan con el frontend para llevar los objetos desde la base de datos, enlazarlos con el backend y traerlos hasta el frontend, ¿verdad? Aquí tenemos varias líneas de código, getMapping, tenemos métodos post ya, ¿verdad? Y aún tenemos algunos métodos get que todavía nos siguen sirviendo. Y así de la misma manera para los demás servicios. Entonces antes hacíamos pruebas, por ejemplo, con estas líneas de código, ¿verdad? Antes hacíamos pruebas con los URLs, cuando solo teníamos el backend, y nos limitábamos al REST controller y manejábamos la base de datos junto con el backend por medio de URLs. Entonces de esta manera ingresábamos los datos y de esta manera fue que ingresé algunos de los datos de los que ya pudimos ver ahí en la tabla, en la base de datos.
Pero ahora tenemos la diferencia de que tenemos un frontend. Entonces podemos empezar ejecutando nuestro programa. Esperamos un poco a que se ejecute. Ya nos aparece que se inicializó, ¿verdad? La veterinaria. Entonces podemos ir a probar. Usamos el servidor localhost como la página principal. Por ejemplo, vamos a probar registro. Todos los servicios están hechos casi de la misma manera, no tiene mucha complicación, no hay muchos cambios. Así que, bueno, cada uno de los registros ingresa un veterinario, ingresa un dueño, ingresa una mascota, los muestra, los lista, etc. Cada una tiene su HTML. Entonces podemos ingresar, bueno, primero podemos experimentar un poco. Aquí tenemos una navegación para que nos podamos ir al listado de veterinarios, por ejemplo, si quisiéramos ver. Ya hay unos valores en la tabla, en la base de datos, como los pudimos haber visto en MySQL. Podemos ver que son los mismos. Por ejemplo, está Jan, Álvaro y nadie. Podemos irnos aquí al veterinario. Y aquí están Jan, Álvaro y nadie. Y tenemos pues los campos llenos. Un número de teléfono un poco raro. La especialidad, ¿verdad? Y el botón especial de detalle, que es el servicio de buscar un veterinario en específico. También tenemos el botón para poder regresar y poder navegar dentro de nuestros HTML, ¿verdad? Sin complicación. Entonces podemos ver el listado. Hay 3 veterinarios, vamos a crear uno. Y vamos a ingresar un ID del veterinario, por ejemplo, para seguir un orden, el número 5. Vamos a ingresar el número 5, vamos a darle un nombre, vamos a ver, Lionel Messi. Vamos a dar un teléfono, bueno, el que sea, ¿no? 88, no, 77, 66, 55. Y él se especializa en, qué sé yo, conejos, por así decirlo. Entonces lo podemos crear y aquí nos muestra el resultado, ¿verdad? Ya podemos revisar que se crea con la clave número 5, el ID número 5, ¿verdad? Con el nombre de Lionel Messi, su número y su especialidad. Así que podemos verlo a detalle si quisiéramos buscarlo. Y podemos ver que sus datos están correctamente. Igual podemos revisarlos en la base de datos. A ver si se actualizó. Y aquí está Lionel Messi. Como dije, de la misma manera funcionan los demás HTML, la misma metodología. Así que hasta aquí llega la conclusión de mi video. Espero haber cumplido con al menos el mínimo de requisitos. Y pues hasta la próxima, un placer.